Hola, buenos días. Nosotros venimos de parte del Servicio Social. Actualmente pues somos brigadistas, las cuales nos encontramos realizando una investigación científica con el doctor Mora. Mi compañera es Audet Castellón y mi compañera es María Patricia Fernández. Cada una nos encontramos realizando una investigación individual, la misma que es asesorada por el doctor Mora. Y pues mi tema, por ejemplo, es el análisis de la fuerza femenina de trabajo en México en los últimos años. El mío es el impacto de las remesas en México. De igual manera, como mencioné también anteriormente, mi tema es el análisis de la fuerza femenina de trabajo en México en los últimos años. Actualmente en México el 51.2% de la población son mujeres, y si bien es cierto que es un porcentaje mayor que el de los hombres, la población económicamente activa en su mayoría son hombres. Y esto se debe a que las mujeres tienen problemas a la hora de la inserción en el campo laboral debido a las faltas de condiciones igualitarias. Y además que esto te ayuda a analizar como el impacto que ha habido en el comercio durante los últimos años debido a la falta de trabajo por parte de este grupo o este género en la población. Como había mencionado anteriormente, mi tema de investigación es sobre el impacto de las remesas en México y cómo influyen en el desarrollo de las familias que reciban estas. Actualmente, en el año 2023, se estimó que México recibió alrededor de 63.313 millones de dólares en remesas, representando así un 7.6% de ingreso respecto a lo que fue el año 2022. Según análisis establecidos por parte de INEGI, las mujeres que vienen siendo las cabezas de familia es la población que mayor recibe este dinero, siendo ellas la cara de las remesas, ya que le dan un buen uso a ese dinero invertido que les mandan desde Estados Unidos a México. ¿Qué factores principales se pueden identificar como obstáculos para que las mujeres mexicanas participen en el mercado laboral? Uno de los principales obstáculos es la responsabilidad de cuidado infantil, también las faltas de regulaciones políticas que existen en el cuidado infantil en México y a su vez, por ejemplo, la concentración de los sectores feminizados en el trabajo y la falta de remuneraciones bien pagadas, una remuneración bien pagada en estos mismos sectores en los cuales se concentra la mayoría de la población femenina. ¿Qué son las remesas y su importancia en México? Las remesas es un ingreso extra que mandan los migrantes a sus familiares amigos. Normalmente son migrantes que están en Estados Unidos, que lo mandan aquí a México. La importancia es el incentivo que logran darle a estas familias, ya sea que son familias que están en zonas rurales o marginadas. ¿Cómo se puede analizar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la participación laboral femenina, especialmente en los sectores feminizados? Durante la pandemia ocurrió un fenómeno muy particular, que fue que la mayoría de las madres de familias dejó de trabajar. O sea, independientemente de que sí había personas a las cuales se encontraban como con más cuidado y sí se dividieron los sectores de trabajo, particularmente en el ámbito femenino laboral, hubo una reducción de este mismo trabajo, pues trataban de cuidar como a las madres de familia y estas empezaron a quedar como más en casa y dejaron de producir, dejaron de ser económicamente activas. ¿Por qué hay interés en investigar las remesas? Esto es debido a que las remesas pueden influir en cierta manera en la reducción de costos de las familias mexicanas, e igual también viene siendo, como mencioné, un incentivo económico que les ayuda ya sea a cosas básicas como es la alimentación, la educación principalmente y la salud. ¿De qué manera se puede examinar el papel de la educación a la integración de las mujeres en mercado laboral? La educación es básica, el hecho de que, si bien se puede decir que es muy complicado o es más complicado para una mujer encontrar un trabajo bien remunerado, es muchísimo más complicado si no se encuentran con una educación, o sea, que tengan una educación. Entonces, por ejemplo, se ha analizado que en el caso de las mujeres, las cuales vienen o provienen de ciudades y además cuentan con una educación básica, al menos es muchísimo más fácil que encuentren un trabajo que por lo menos les dé para subsistir. Si encuentran con una educación superior, pueden vivir en condiciones, pues mejores condiciones. Y a diferencia de las mujeres que no tienen educación, es muchísimo más complicado que tengan un trabajo bien remunerado. ¿Qué papel juegan las remesas en la economía familiar mexicana? Esto juega debido a que viene siendo un ingreso extra y ya ayuda y fomenta a las familias, ya sea en sus aspectos básicos e igual también como de interés, ya sea de diversión o por ejemplo en la inversión de bienes y servicios que les pueden beneficiar a futuro.
¿Cómo se puede evaluar el impacto de las tareas no remuneradas en el desarrollo profesional femenino desde 2016 hasta 2020? Las tareas no remuneradas, por ejemplo, en el ámbito femenino, serían aquellas que estén relacionadas al ámbito doméstico. Como mencionaba anteriormente, la mayoría de las mujeres tiende a quedarse en casa. Tareas como el cuidado infantil, como las tareas domésticas, como todo esto que conlleva el sector familia, son actividades las cuales las mujeres no encuentran una remuneración, más sin embargo utilizan el tiempo y la energía que les costaría un trabajo. Y esto debido a que pues, son prácticas culturales por las cuales dentro en la misma organización familiar se han acordado entre ellos mantenerse así. Sin embargo, pues esto impacta económicamente a México. ¿Cuáles son los efectos de las remesas en la pobreza en México? Normalmente es positiva debido a que este incentivo favorece a las familias a futuro y según estadísticas del Banco de México, a partir de 2020 se notó un incremento del 10% en la economía de esas personas. ¿Qué beneficios se pueden destacar al incluir equitativamente a las mujeres en el mercado laboral para el desarrollo económico de México? Uno de los principales beneficios es que se considera que si las mujeres que actualmente no se encuentran activas económicamente trabajaran, se dice que el ingreso per cápita aumentaría un 22% según estudios recientes, y lo cual es bastante y aumentaría muchísimo la economía de México, además que diversificaría diferentes sectores. Debido a que la población femenina que trabajaría sería muchísimo más, los trabajos serían menos feminizados. ¿A qué me refiero con feminizados? Es que ya no se centrarían en lugares como por ejemplo trabajos que estén relacionados al área femenina, o sea, ya sea maquillaje, peinado, lachistas o inclusive personas que colocan uñas, todos aquellos trabajos que se encuentran como en ese mismo género se expandirían aún más. ¿Cómo influyen las remesas en el desarrollo económico local? En la inversión de activos productivos de las familias, la creación de empleo y el desarrollo de las infraestructuras del país. ¿Qué políticas públicas se pueden proponer para reducir la brecha de género en el empleo? Volviendo a lo mismo, uno de los principales problemas es el cuidado, las responsabilidades del cuidado infantil, y la principal política que se propone es la regulación de los cuidados infantiles en México para que las madres de familia puedan sentir esta confianza de poder dejar a sus hijos sin esperar que ellos tengan, como se les decía antes, 5 años para poderlos dejar y que éstas puedan trabajar o llevar una vida laboral activa. ¿Qué desafíos enfrentan las remesas en México? Actualmente, por los cambios de gobiernos de Estados Unidos, pues los migrantes tienen que regresar a su país de origen, entonces estas familias pierden este apoyo o ingreso económico. Antes era más que nada los bancos que muchas veces retenían este dinero. Esto sería todo de nuestra parte. Pues por nuestra parte les invitamos a realizar su servicio social con un profesor investigador. Aprendes mucho y pues tiende a ser un poco divertido a veces. Por otro lado, queremos agradecer a Guaneca en la red, los cuales nos brindaron un espacio y nos dieron un apoyo para estar aquí y grabar este video. Gracias. Gracias.